Hola Martín, ahí nos conectamos. Hola Martín, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? ¿Me escuchás bien? Bien, bien, ¿se escucha bien también? Yo te escucho perfecto. Perfecto. Buenísimo. Estamos esperando a ver que se conecte más gente. Nada, pero bueno, gracias por armar este live, la verdad es un honor tenerte y poder preguntarte sobre todo, además sos un crack, escribís un montón de libros, nada, un placer, un honor. No, no, el gusto es mío, así que nada, va a ser divertido charlar contigo, así que nada, a disposición, y nada, vamos a pasar un buen momento. Totalmente. Bueno, estás escribiendo un libro, escribiste un libro, estás publicándolo, Paraísos Fiscales, Infiernos Tributarios. La verdad es que, nada, me encanta porque tocaste un tema que es quizás mito en el sentido de que cuando uno habla de paraísos fiscales, tiene como hasta una connotación peyorativa, dicen siempre, bueno, pero paraíso fiscal está mal en realidad, o sea, y dicen, o cuando vos decís, bueno, este país bueno, tiene un crecimiento económico, es uno de los países más ricos, la gente vive re bien, pero te dicen, bueno, pero es un paraíso fiscal, como diciendo, bueno, no está tan bien. Entonces, y al revés, pues en realidad los que tienen la presión fiscal más alta son los que verdaderamente eh, son los infiernos, ¿no? No son los paraísos fiscales. Es que en realidad, bueno, yo hace mucho tiempo que trabajo en esos temas, digamos, en la parte práctica, y siempre me llamó la atención eso mismo que vos decís. O sea, yo lo que veía era una disociación muy grande entre lo que la gente piensa o el imaginario colectivo piensa que es un paraíso fiscal y lo que yo, de hecho, hacía todos los días en mi escritorio en la oficina. Entonces, a ver, hay algo que está mal. O sea, yo estoy armando estructuras para proteger a las familias de la presión fiscal, tratando de buscar privacidad para ciertas familias que quieren evitar que los secuestren o que los maten. Estoy tratando de resolver temas sucesorios en familias complejas o con separaciones y demás. Estoy haciendo estructuras para que un hijo discapacitado pueda tener acceso a un capital el día de mañana. Eh, y nada de esto es lavar plata, nada de esto es evadir impuestos, nada de esto es financiar el terrorismo. Y la verdad es que, bueno, al principio me fue llamando la atención como esta dicotomía, hasta que un día dije, bueno, pará, ¿de dónde sale todo esto? Y cuando uno empieza a ver que toda la presión sobre los paraísos fiscales sale de la OSD o del G20, que son en definitiva un órgano de presión de países de alta tributación, cuando empezás Mm, a ver toda la publicidad y todo lo que escriben son indefectiblemente de los mismos lugares, de fundaciones a favor de impuestos altos y demás, dije, no, acá vamos a tener que empezar a contar un poco la verdad de las cosas. O sea, y creo que el concepto de infierno tributario, por oposición al paraíso fiscal, que fue un concepto que de alguna manera hace tiempo que yo traté de ir metiendo en la gente y ahora se terminó de meter, creo que hoy por hoy la gente lo tiene mucho más claro porque hay gente con mucho más alcance que uno que lo está diciendo. Creo que es correcto. O sea, el problema es, a ver, vos tenés paraísos fiscales, tenés infiernos tributarios, tenés países que están en el medio. El problema no son ni los países que están en el medio ni los países que son paraísos fiscales. El problema son los infiernos tributarios. mm, Y lo mismo pasa con otro nombre que yo traté de poner de moda, que no se puso de moda porque es un poco más complejo lingüísticamente, pero digamos, a los paraísos fiscales también se los llama jurisdicciones de baja o nula tributación, digamos. O sea, es la otra forma de llamarlos. O sea, vos tenés mm, paraísos fiscales, jurisdicciones offshore o jurisdicciones de baja o nula tributación. Y yo lo que siempre digo es que el problema de vuelta no es la jurisdicción de baja o nula tributación, sino la jurisdicción de baja o nula seguridad jurídica. Si vos tenés países que no ofrecen seguridad jurídica, Argentina, por ejemplo, digo, los ciudadanos de esos países van a querer buscar un país con seguridad jurídica. Los países fiscales son países que, por sobre todas las cosas, ofrecen seguridad jurídica. totalmente. Y en eso estamos hablando, justamente hace poco salió en la agencia MSCI que dijo que la Argentina quería bajarla a frontera, y de emergente a frontera. Entonces, somos un país
realmente altamente riesgoso. O sea, los inversores que vienen son los que quieren, digamos, son los que se arriesgan su patrimonio a tener altas rentabilidades en el muy, muy corto plazo. Pero no hay otro tipo de inversiones, a eso quiero llegar. Entonces, y eso está relacionado con la presión fiscal, y la presión fiscal a la vez, digamos, esto, como vos bien dijiste, tiene también una correlación con la calidad de las instituciones de cada uno de los países. Y ahí tocamos otro punto, porque muchas veces dicen, bueno, paraísos fiscales es condición quizás necesaria, no digo por impuestos bajos, pues es condición necesaria para que un país tenga un crecimiento alto, pero tampoco es condición suficiente. No todos los paraísos fiscales son, digamos, países ricos o desarrollados. Y ahí tiene que ver también con las instituciones, ¿no? Es que lo interesante del tema es que cuando vos empezás a estudiar los paraísos fiscales con un poco más de profundidad, a ver, vos sabés esto más que yo porque digamos, tenés un background de economía, pero esencialmente cuando vos, a ver, el gasto público, ¿cómo se financia? Vos tenés básicamente tres fuentes de financiamiento del gasto público: impuestos, emisión y deuda. No hay muchas otras opciones, en definitiva. Entonces, uno que esperaría ver, a ver, por ejemplo, vamos a tomar el caso de Islas Vírgenes Británicas. Y las Vírgenes Británicas es un país que, uno, tiene el dólar como moneda, lo mismo que muchos otros paraísos fiscales. Dos, no tiene impuestos, es decir, tiene algunas tasas, pero no tiene impuestos sobre las ganancias ni nada de eso. Con lo cual uno, por lógica, debería decir, bueno, entonces debe ser un país sumamente endeudado, porque digamos, no hay, ¿de dónde salen los recursos? Y si vos agarrás, y eso es muy interesante, si vos agarrás la lista al día de hoy de la deuda externa de los países, de los 20 países con más deuda externa, 18 son miembros de la OECD. Y de los 20 países con menos deuda, 15 son paraísos fiscales. O sea que no toman deuda. Y ahí el punto, ahí empezás a ver que en realidad se trata justamente de países que son muchísimo más eficientes en el manejo de la cosa pública, de la república. Entonces, hay necesariamente una asociación entre impuestos bajos, mayores libertades y mayor eficiencia. Y uno puede decir, bueno, pero son islas. Bueno, sí y no. A ver, Singapur tiene un montón de habitantes, Suiza también, y Estados Unidos, que es un paraíso fiscal en un montón de aspectos, es un país de 300 millones de personas, entonces no son todas islitas, digamos. Son simplemente países que optaron por una libertad que, de hecho, en el camino que tenía Argentina hasta la década del 40, o si querés, hasta la década del 30. No vamos a poder discutir en qué año fue que se torció la cosa, pero, a ver, muchas de las cosas que uno trata de decir, a ver, y esto es una de las cosas que tratamos mucho en el libro, o sea, tratar de que la gente, a ver, el objetivo del libro es que la gente que no es ni contador ni abogado, aunque los contadores y abogados también les sirve, tengan elementos para poder tomar partido, para poder opinar sobre temas tributarios. Porque la verdad que la presión fiscal sube por la ignorancia de la gente no protesta contra esto. Protesta contra la corrupción, por ejemplo, está buenísimo, pero es mucho más nociva la presión fiscal que hay en Argentina que la corrupción. O sea, Argentina con una presión fiscal decente podría tolerar esto y más de corrupción y crecer igual. O sea, hay muchos países que crecen y son corruptos también. Ahora, los países con impuestos altos no crecen nunca. Pero si te fijas, por ejemplo, las cosas que todos contamos en el libro es, hoy por hoy nadie discute el impuesto a las ganancias, por ejemplo. A nivel mundial es, bueno, listo. La discusión pasa por si tienes el 30% o 25 o 27,5 o 20. Sin embargo, el impuesto a las ganancias es un impuesto que no existió siempre, para empezar. O sea, vos te vas, estamos en 2020, te vas 100 años para atrás, 1920, y existía en dos países, en Inglaterra y Estados Unidos. Y te vas 100 años más y no existe en ninguno. O sea, es un impuesto que se creó por primera vez en el Reino Unido en 1841, y hasta ese momento no existía. En Estados Unidos se creó en 1913, y los primeros 15 presidentes de Estados Unidos bancaron el país, que tenía escuelas públicas, que tenía calles, que tenía servicios, como tiene el país hoy por hoy, y no tenía impuestos a las ganancias. Entonces hay que empezar a pensar que quizás hay otras formas de cobrar impuestos. Y por otro lado, inclusive en los países donde hay impuestos a las ganancias, hay mínimos no imponibles razonables. O sea, el problema de Argentina es que el mínimo no imponible, o sea, un empleado raso ya paga impuestos a las ganancias, cosa que en ningún país del mundo donde hay impuestos a las ganancias se paga a ese nivel. El impuesto a las ganancias, siempre cuando surgió, y si vos te fijás, es un embole, pero si vos te fijás, las discusiones parlamentarias, cuando se aprobó el impuesto a las ganancias en Estados Unidos, y lo mismo en Inglaterra, lo primero que se discutía era cuál era el nivel de ingreso que tenía que tener una persona para poder vivir bien, tranquila,
y cubrir sus necesidades. Y después de eso, arriba de eso, se cobraba el impuesto a la ganancia. Primero estaba el patrimonio que no se tocaba para que la gente pueda vivir, y después venía el impuesto a las ganancias. Hoy por hoy estamos en una situación donde está totalmente invertido esto. Totalmente. Y hay un argumento, una pregunta que siempre nos hacen y nos explican a los liberales, dicen, pero bueno, ¿por qué no se fijan en los países nórdicos? Tienen impuestos muy, muy, muy altos, dicen, más que en la Argentina. Entonces, y eso lo correlacionan de impuestos altos igual a mayor crecimiento. Pero yo siempre digo, la estructura tributaria de esos países no es igual a la Argentina y creo que vos lo vas a poder explicar mejor. No, no, a ver, primero que nada hay dos cosas. Primero que nada, en los países escandinavos y muchos otros, y en los bálticos también, y muchos países que han progresado, primero hicieron crecer la torta y después la dividieron para empezar a jugar, digamos. Entonces, durante mucho tiempo tuvieron impuestos más bajos que lo que tienen ahora, punto uno. Y segundo, la realidad es que hay un tema que es confuso, si querés, que es cómo se calcula la presión fiscal. O sea, la presión fiscal te la ponen siempre en los términos de qué porcentaje del PBI. Y la realidad es que la presión fiscal tiene que ser qué porcentaje de mi ingreso. A mí qué me importa el PBI. Es decir, yo soy un pagador de impuestos. A mí decime, de 100 pesos que gano, ¿cuánto me queda? Y la realidad es que en países como Suecia, si querés, Noruega y demás, vos tenés entre 6 y 10 impuestos que tienen una presión fiscal, sí, del 50%, del 55% si querés. En Argentina vos decís, no, el impuesto a las ganancias mío es más bajo. Sí, genial, tenés 166 impuestos. Y cuando sumás todo, en muchos casos te pasás del 100%. Es decir, en Argentina, puntualmente, en Bolivia es bastante similar, los más países un poco alejados. Si vos realmente sos un tipo que sos un empresario y pagas el 100% de tus impuestos, terminás poniendo plata todos los años. O sea, eso, digamos, según la información del Banco Mundial, la presión tributaria corporativa de Argentina es 106%, es decir, te quedás 6% corto. Y eso es lo que explica la evasión que hay en Argentina. O sea, vos en un país tenés evasión fiscal por dos razones: impuestos altos y falta de condena al que evade, digamos. Y si Argentina no arregla esas dos cosas, esto va a seguir siendo un colador por más, digamos, restricciones que quieran poner. Bueno, pero la evasión no tiene también que ver con la presión tributaria que tenemos, que es altísima, porque digamos, si vemos que la gente si no evade, o sea, no hay forma de que algunas empresas puedan sobrevivir al final del Sí. día. O sea, y por eso la justificación de que en América Latina, tenemos en América Latina, es una de las regiones que más impuestos más altos tiene, sacando casos, digamos, especiales como Chile. Lo cierto es que tenemos un mercado en negro porque la verdad es que no dan abasto, o sea, no es rentable, o sea, tener una ¿Eh? empresa en países como los nuestros, ¿no? Sí, sí, por eso muchas veces la solución pasaría por sincerar la situación, porque más gente pague impuestos, pero a tasa mucho más baja. Y eso es lo que en Mm, definitiva nadie se animó nunca a hacer en Argentina, que es bajar impuestos, es decir, pensar de vuelta en que Laffer tenía razón, que cada vez que se aplica en países con alta tributación funciona, digamos, el caso más, digamos, conocido, y de hecho lo menciono en el libro, es el de Irlanda, pero en este caso Hungría hace poco, por ejemplo. Hay muchos países que bajaron impuestos en forma drástica y subieron recaudación. Y es lo que pasaría en países que son, de hecho, infiernos tributarios como Argentina. O sea, hay que animarse en algún momento. Por eso a mí cuando discutimos el tema, y esa discusión que los liberales tenemos mucho, que es gasto, o sea, bajo gasto sí. primero o bajo impuestos primero. Y la verdad que, de vuelta, yo quizás porque no soy economista, más allá que tengo un máster en finanzas y algo entiendo, pero no soy economista, con lo cual no tengo los principios tan a fondo de la economía. Eh, pero yo siempre digo, tratando de pasarlo a la práctica, que es, a ver, si yo estoy excedido de peso y voy al médico y tengo 10 kilos de más, tengo 15 kilos de más, el médico ¿qué me va a decir? Me va a decir, mira, comí un poco menos, esparcí la comida durante el día y hace gimnasia 3 veces por semana, 4, y en un año más o menos bajas un kilo por mes y vas a estar perfecto. Listo. Ahora, si yo voy con 200 kilos al mismo Mm, médico, ¿me va a decir que la gimnasia que coma menos? No, me va a poner un bypass gástrico y punto. Y después vemos qué onda. Y yo creo que mm. Argentina está en un punto, Argentina es un obeso mórbido en materia de gasto público y de impuestos sobre todo. Entonces, ¿sabes qué? Hoy por hoy bajamos impuestos drásticamente y después se acomoden los melones en el cajón, porque realmente es imposible bajar de a poquitito y empezar a bajar el gasto público porque no funciona. Y de hecho los políticos argentinos en algún punto, si fueran inteligentes, porque el problema es que no solo son corruptos, sino son estúpidos. Entonces, si fueran inteligentes, lo que harían es bajar realmente impuestos, subir recaudación, y podrían gastar hasta más plata si quisieran. Hasta podrían Mm. ser más ineficientes con el aumento de la recaudación. Pero ni se les pasa por la cabeza. Bueno, la curva de Laffer, no la Sí, entienden. La no, entendió Estados Unidos.
Y lo primero que hizo, vos estás viviendo ahora ahí, pero lo primero que hizo Trump en la primera etapa de su periodo presidencial fue bajar impuestos. Entonces, por eso Estados Unidos creció tan fenomenalmente y llegó casi a niveles de equilibrio de pleno empleo. Sí, sí, totalmente. Y antes lo ha hecho Reagan. O sea, hay ejemplos por todos lados, digamos. Y de hecho, esta crisis ocasionada por la cuarentena, a Estados Unidos, si bien le tocó en forma muy drástica, la realidad es que por la flexibilización laboral que tienen acá, o que tenemos acá, y el Mm. tema impositivo, justamente, Estados Unidos entró a la crisis muy fuerte, y la verdad que ya está, digamos, más allá de la segunda ola, lo que quieras, económicamente los números son espectaculares ahora, en un mes y pico después de la pandemia. Eso tiene que ver con la fortaleza con la que entró Estados Unidos. Acá, digamos, en definitiva, esta crisis nos tocó a todos y se vio muy claramente qué país estaba preparado y qué país no. Exactamente, y mencionando la historia un poco argentina, yo no recuerdo, o sea, o son pocos los gobiernos que tuvimos que tuvieron una intención de bajar los impuestos en nuestro país, inclusive aquellos, digamos, gobiernos que son considerados neoliberales acá en la Argentina, la verdad es que lo primero que hicieron fue, la política más pro mercado fue abrir, digamos, las exportaciones, abrirse al comercio exterior, pero baja de impuestos, no muchos de ellos se animaron, una reforma impositiva No realmente. hubo, no hubo ninguna baja de impuestos históricamente en Argentina. Argentina lo único que hace es subir impuestos. Desde 1930, cuando creó el impuesto a las ganancias, después vino el IVA y demás, hay un montón de impuestos, incluyendo el impuesto a las ganancias, que se creó como temporario o extraordinario y después quedó, lo mismo que el impuesto al cheque y una serie de cosas más. Fíjate que el gobierno de Menem, que digamos, porque a ver, hablar que Macri es liberal ya no, digamos, no tiene sentido ni discutirlo porque es totalmente ridículo. El único gobierno argentino del año 30 en adelante que uno puede decir que es liberal en muchos aspectos es el de Menem, que uno podrá criticar la corrupción y una serie de cosas más, pero en definitiva fue un gobierno que se abrió al mundo, que flexibilizó el Estado, que privatizó y demás. Sin embargo, a nivel tributario, aumentó impuestos. Sí. Y de hecho, la reforma impositiva que creó en Argentina, bueno, quiso que Argentina se sume al sistema de renta mundial, que implica que vos pagás impuestos por todo lo que ganás, estés donde estés, por oposición al impuesto de renta local, que vos pagás solamente lo que vos ganás en tu país, digamos, en definitiva, lo creó Menem en el 91. O sea, fue parte de las reformas de Dromi. O sea que la presión tributaria del gobierno de Menem subió. Pese a esos, igual hubo crecimiento por la apertura económica, las presiones y demás. Pero digamos, no, acá no. Yo creo que recién en la última campaña electoral apareció en agenda el tema de baja de impuestos. En el debate presidencial, de hecho, Gómez Centurión habló de infiernos tributarios, yo lo cité porque, digamos, andaba para la frase a otro. Pero más allá de eso, lo mencionó, y Esper también lo mencionaba, y yo creo que ahora en lo que se está armando también se menciona como un tema importante. Y tenemos la asociación de contribuyentes y hay más conciencia de que los impuestos no es un tema anecdótico, es un tema fundamental de la economía y es un tema que atenta contra el crecimiento del país. Bueno, una de las cosas que se está hablando ahora mucho en el gobierno, más allá de la renegociación de la deuda, que es lo que más que está en boca por parte del oficialismo, es una reforma tributaria. Inclusive en un programa de televisión, Alberto Fernández dijo muy por debajo a las 11 de la noche que era necesaria una reforma tributaria en nuestro país porque evidentemente la situación es insostenible. Llegó a un punto en que no es así. Pero justamente hoy escuché que, digamos, están focalizando, no sé si es un tema marketinero, si pasa en otras partes del mundo, de hacer una reforma tributaria con perspectiva de género. Es decir, que aquellas, digamos, aquellas mujeres que, bueno, no tienen pareja y que están sosteniendo una familia, que, bueno, estén exentas de impuestos. Entonces, digo, con el sistema tributario que tenemos en nuestro país, ¿estás focalizando en eso? O sea, no sé si pasa en el resto del mundo, solo acá, o no lo entiendo. No, a ver, Argentina, digamos, ha marcado cierto liderazgo en toda la agenda progre, digamos, es una realidad y creo que acá se mezclan ese tipo de cuestiones, digamos, o sea, al mencionar estas cosas lo que logran es el apoyo de las masas, que después no va a leer la letra chica y no se va a enterar de todas las cosas que están metiendo en la ley. Entonces, Mm. les parece divertidísimo que una mujer que es sostén de familia pague más impuestos y yo qué hago, yo estoy acá y mis hijos viven conmigo, ¿qué hago también? O sea, yo soy sostén de familia, o sea, ¿por qué voy a pagar este, más impuestos o menos impuestos? Pero aparte, el error conceptual igual de eso es el dotar al sistema tributario de valores que exceden
lo que es el sistema tributario, que es digamos, una fórmula que permite al Estado bancar sus gastos de funcionamiento básicos. O sea, es como si le dijera, che, vamos a hacer una reforma en el edificio y las expensas se van a pagar con perspectiva de género. El departamento que tiene menos mujeres paga más y el que tiene más mujeres paga menos. No tiene nada que ver. O sea, cuando hizo, de vuelta, yo eso menciono mucho en el libro, cuando empieza a hablar de patriotismo impositivo, de ética, de moral, o sea, nada de eso tiene que ver con los impuestos. Los impuestos son una forma de que el individuo colabore con algo para bancar los gastos básicos del Estado, que deberían ser infraestructura básica, salud, educación, defensa, y se acabó y podemos discutir cuán profundo cada uno de esos aspectos. Ya está, y eso debería ser una suma donde vos decís, el Estado gasta 100, tenemos 100 personas, paga uno cada uno, y se acabó el tema, listo. Todo el resto que vos manipulás para fomentar conductas es un problema. Y además cuando encima la fomentan mal, porque digamos, si vos tuvieras que fomentar, si vos dijeras, bueno, vamos a hacer un sistema que fomente cosas buenas para todos, genial. ¿Qué es bueno para todo? El ahorro y la inversión, no el consumo. Entonces, no me pongas impuestos ni al ahorro, ni a la inversión, poneme en todo caso impuestos al consumo, que por todo es el único momento, cuando yo consumo, es el único momento que estoy siguiendo mi capacidad contributiva. Porque yo gano 100 pesos y vos ganas 100 pesos, no significa que los dos podemos contribuir igual. Yo puedo tener una familia de 5 hijos y vos podés estar sola y yo puedo tener un montón de otras cosas que hacen que mi capacidad de gasto sea 10 y el tuyo sea 50. Entonces, que ganemos lo mismo no tiene nada que ver. El problema es lo que gastamos. Entonces, primer punto es, no deberíamos tener un tema ideológico detrás de los impuestos. Y segundo, si vos querés tener un tema ideológico, la única ideología que debería ser fomentemos cosas buenas para todos que somos los dueños de este país. Exactamente, y ahí hablaste de la cuestión ideológica, y en realidad todo es cuestión ideológica para los gobiernos oficialistas, peronistas que tenemos, porque inclusive con la fuga de capitales, que está relacionado también con los paraísos fiscales, lo relacionan, digamos, en la Argentina está mal visto, hablan de especuladores, habla de gente que no hace patria, y yo digo, a ver, realmente, o sea, es la plata de uno, porque uno tiene que ser solidario con la plata de uno, hacer patria, cuando la misma patria lo único que hace es estafarte todo el tiempo, ¿no? Sí, pero aparte, sí, totalmente de acuerdo, pero aparte, digamos, hay otra cosa que es, eh, digamos, hoy en día, como está la legislación argentina, a ver, te hablé hace un rato del cambio que hizo Menem en el 91, donde pasamos de renta local a renta mundial, con lo cual hoy por hoy, hasta la última reforma de Fernández, del diciembre del año pasado, si yo tenía $100.000 en Argentina o $100.000 en Estados Unidos, pagaba la misma cantidad de impuestos, con lo cual, decir que yo porque tengo la plata en Panamá o en Estados Unidos no pago lo mismo que lo que él paga y que la tiene en Lanús, no tiene ningún sentido porque no es real. Y encima ahora, con la reforma tributaria de diciembre, que creó digamos, puso alícuotas distintas para bienes personales, paga más el que tiene plata afuera. Con lo cual, técnicamente hablando, si querés hablarme de solidaridad, es más solidario el argentino tiene plata afuera, porque de esa manera paga más impuestos. Entonces deberíamos fomentar que la gente ponga sus dólares afuera para pagar más impuestos. Entonces, ahí es cuando se cae el relato porque no tiene ningún tipo de lógica, digamos. Y por otro lado, obviamente el dinero, yo siempre lo digo, es una frase, digamos, que uso mucho, que es el dinero, el patrimonio, la plata es mimoso el patrimonio, es mimoso el dinero, va donde lo traten bien, no va a cualquier lado. Entonces, me tratás bien, te mando la plata, me tratás mal, no te mando la plata. Entonces, Argentina lo que debería hacer, si quiere atraer capitales, es trabajar en dos cosas. Una es la reforma, obviamente, impositiva y bajar el costo, porque los impuestos, como bien vos sabés, es un precio más, y yo soy un inversor americano, voy a comparar lugares y al poner el impuesto a Argentina ya sale de cualquier tipo de análisis en la inversión argentina. Ese es el primero, o el segundo, si querés, porque en realidad el primero es seguridad jurídica. O sea, aún con impuestos bajos, si no hay seguridad jurídica, la gente no viene. Y en Argentina vos tenés inseguridad jurídica desde hace 70 años. Entonces, ese es el gran problema de Argentina. Y de hecho, casualmente, esa es la forma de combatir los paraísos fiscales. Vos querés combatir un paraíso fiscal, genial. Si vos sos un Estado que ofrece seguridad jurídica e impuestos bajos, nadie se va a ir a ningún lado. Porque es un problema irse a algún lado. No es un tema sencillo. Tenés que abrir una cuenta bancaria, tenés que armar una estructura que es medio compleja, tenés que pagar una anualidad. ¿Para qué lo vas a hacer si tu país es razonable con los impuestos y tenés seguridad jurídica? Bueno, ahora creo que están lanzando de que quieren, no sé si ya está gente de que quieren cobrar impuestos inclusive, digamos, a todos aquellos que apostaron a las LELIC, a las rentabilidades que tuvieron de LELIC o de algún bono, o sea, todo aquello que hicieron en el sector financiero. La verdad es que o sea, no tenés ninguna posibilidad
apostar al ahorro o a la inversión en nuestro país porque te castigan al día siguiente. La verdad es Sí, que sí. te conviene sacarla fuera la plata, como todos dicen, bueno, hay algunos que dicen, bueno, prefiero sacarla a Uruguay, a Paraguay, que dejarla acá en la Argentina, que la verdad es que te la terminan sacando, esa es la realidad, el que Es que ahorra un te, poquito, la es que terminan sacando. te están expulsando, a ver, hoy por hoy te expulsan, crean estos impuestos o estas restricciones para sacar plata, restricciones para pagar dividendos si usaste mercado, determinado mercado para comprar dólares. Y en definitiva, de vuelta, si a mí me vas si yo tengo la chance de quedarme preso en algún lado, no voy. O sea, ¿por qué la gente dejó de viajar alrededor del 10-12 de marzo, cuando ya se veía que esto era un quilombo? Y bueno, si no quiero que me agarre la pandemia a 10.000 kilómetros de mi casa y no poder volver. Si yo sé que tengo un riesgo de quedarme encerrado en el auto, no uso ese auto, uso otro. O sea, es básico, digamos. Es como que, digamos, uno tiene un instinto natural de evitar la claustrofobia. Y si a mí me van a decir que yo puedo sacar solo $200 por mes para comprar $200 por mes y que además no puedo girar para afuera y que además no puedo hacer esto, yo no vengo. Entonces, digamos, el extranjero ya hace siglos que no, que pasa, décadas que no invierte en Argentina, digamos. Y el argentino no trae su plata tampoco porque es lo mismo. Mm, Entonces, en definitiva, están en lugar de, y es un poco lo que pasaba en Portugal en los 70 o 80, o sea, en lugar de decir, vamos a bajar impuestos para fomentar de vuelta, cada vez que hay una crisis subían impuestos, subían impuestos, subían impuestos. En algún momento se dieron cuenta que no había más, porque ¿qué es lo que está pasando acá? Tenés un mercado cada vez más chico, porque la gente se va, y con menos plata además ese mercado, porque los pesos valen cada vez menos. y sí. Entonces, ¿cómo vas a generar ingresos para el Estado con menos gente pagando impuestos y pagando volúmenes menores? La recaudación fiscal, de hecho, viene cayendo. Y no es Mm. solamente por la pandemia que viene cayendo. Entonces, así como los privados están fundiendo por la cuarentena, el Estado se termina fundiendo también, pero fundiendo mal. O sea, y ahí es donde tenemos el riesgo real de que Argentina se parezca a Venezuela, digamos. Exactamente. Y ahí justo anteriormente habían mencionado en el chat, bueno, si es factible una reforma tributaria en la Argentina. Justamente ahí lo quiero enganchar con el tema de la pandemia, porque muchas de las empresas argentinas están hoy con problemas graves de liquidez. Entonces, me parece que una opción sería, digamos, ante esta situación en la cual vivimos, para recuperarnos, para intentar, digamos, salir de esta crisis lo más airosamente posible, sería una reforma tributaria, bajar los impuestos. ¿Ves factible por parte, digamos, de los mismo esto o ves algún tipo de reforma pequeñita que le van a hacer al sistema tributario, pero la cuestión va a seguir siendo la... Yo no veo el equipo que dirige el tema tributario con los conocimientos suficientes como para hacer una reforma seria. Más aún, te diría que prefiero que no la hagan porque van a hacer mal. Digamos, yo creo que lo que va a terminar esto es con moratorias, que ya están discutiéndose y demás, este, y no mucho más. Quien maneja la política, digamos, tributaria en el Ministerio de Guzmán es una persona que ha hablado maravillas por Twitter del impuesto a la herencia y el impuesto a bienes personales. Son dos impuestos que ya no existen en ningún país del mundo casi, o tienen un mínimo tan alto que no se aplica. Por ejemplo, si vos agarrás los países de Europa, o sea, mismo los países de la OCDE, países de Europa, solamente España e Italia tienen impuesto a los bienes personales. Mm, Italia solo por bienes en el extranjero, en los dos casos con un mínimo no imponible de más de 1 millón de euros. Holanda tiene algo parecido, mezcla un poco ganancias y bienes personales, o tiene una ecuación rara para tener imposición. Todo el resto de los países lo abolieron por un montón de cosas, porque es mm, el que más se evade, porque no se puede, cuando tenés activos ilíquidos es imposible devaluarlo, por un montón de razones. Y el impuesto a la herencia más o menos lo mismo. Lo tiene España, lo tiene Estados Unidos, pero Estados Unidos tiene un mínimo no imponible de 11.300.000 dólares. Por pareja son 22 millones de dólares, de casi 23. Entonces solo lo pagan los que tienen más de 23 millones, que por supuesto se estructuran eficientemente para no pagarlo. Entonces Estados Unidos, hoy por hoy, lo paga el 0,1% de la población en el impuesto a la herencia. mm. Entonces, son impuestos que son totalmente retrógrados porque graban de vuelta el stock y no el flujo. Entonces, bueno, me Mm. puedes cobrar el mismo impuesto todo el tiempo, todo el tiempo. Pero sin embargo, de vuelta, a la persona que maneja la Secretaría de Regulación, digamos, tributaria, piensa que está bueno eso. Entonces, así como atrasan en economía, atrasan en materia impositiva, con lo cual prefiero que esta gente ni toque el sistema tributario, pues lo van a hacer mal.
Totalmente. Y hasta da miedo porque van a terminar seguramente con esta idea de que ahora tienen que financiar un déficit fiscal que puede llegar alrededor del 6% del PBI a fin de año, en el mejor de los escenarios, y la única idea que se les va a ocurrir, porque está en medio de una renegociación de la deuda y que van a ver que su recaudación está cayendo, es, bueno, cobrar más impuestos todavía, ¿Sí? cuando la situación debería ser totalmente diferente. O sea, tenés que bajar los impuestos para poder recaudar más. Es que van a empezar de vuelta con eso de, exacto, che, necesitamos que los ricos se hagan cargo de esto porque los ricos son los que tienen. Y la realidad es que, digamos, los ricos se están yendo. Mm. O sea, los ricos se están yendo. O se están yendo o están sacando sus empresas a otro lugar. No sé cuántos ricos piensan acá en el país, ni cuántos ricos piensan que se van a quedar después de la cuarentena, pero así como cuando abrí la cuarentena se van a fundir 500.000 negocios, cuando abran la cuarentena se ve todo el mundo. Digamos, todo el que se pueda ir se va a ir y va a esperar que el país se caiga desde afuera, no desde adentro. Tremendo. Acá estaban preguntando sobre la región latinoamericana, sobre, en caso particular sobre Uruguay, porque últimamente el presidente de Uruguay declaró de que, bueno, a llevar adelante una reforma, digamos, impositiva y van a intentar atraer a los argentinos especialmente. ¿Saben la situación en la que estamos acá? ¿Ve factible de que haya una oleada mayor de argentinos instalándose, digamos, fiscalmente? Inclusive hay algunos portales que ya dicen, bueno, hagan residencia fiscal en Uruguay. Es una tendencia que se va a intensificar estos próximos años. Mira, a ver, quiero ordenarte un poco en el siguiente sentido. En primer lugar, Uruguay fue un país siempre muy atractivo para la inmigración, no es de ahora, digamos. Mm. Uruguay mismo con el Frente Amplio también tenía normas muy beneficiosas. Y no solamente para argentinos, o sea, beneficio para un brasilero, para un paraguayo, para un chileno, digamos. Y por otro lado, hay un montón de países que son atractivos para emigrar, no solamente Uruguay, tenés el caso de Portugal, tenés el caso de España, tenés el caso de Italia. Entonces, lo que te digo es que esto no se reduce a argentinos yendo a Uruguay, sino que hay una tendencia a nivel mundial de la gente de mayores recursos yendo a otros países donde pueden vivir mejor. En el caso de Argentina y Uruguay, como hay una identidad cultural muy grande, digamos, o sea, yo siempre digo que digamos, Uruguay es Argentina sin el peronismo. O sea, si Argentina no hubiera habido el peronismo, seguramente seríamos como Uruguay. Entonces, hay una cosa muy parecida en la dinámica y es fácil la migración. Ahora, hay temas que hay que tener en cuenta que son los siguientes. En primer lugar, eh, la mudanza internacional, nosotros siempre lo hablamos de esta manera, no hablamos de residencia, sino de mudanza internacional. La mudanza internacional tiene dos componentes. Tiene el componente de me tengo que ir a un país, en este caso Uruguay, y darme de alta fiscalmente allá y ponerme a vivir allá, pero puedo tocar de baja en Argentina en este caso puntual. Entonces, lo que está haciendo la calle Pou, y ya en enero lo venía diciendo muy claramente, es creando más incentivos para Uruguay. O sea, hoy Uruguay es mucho más tentador que en diciembre. ¿Por Mm. qué? Porque desde diciembre hasta ahora Argentina se deterioró mucho y Uruguay ya sacó algunas normas, de hecho, la vacación fiscal, que es no pagar impuestos por 5 años, pasa a ser 10 años, la obligación de residencia física ahí era de 180 días, pasa a ser 60, las inversiones mínimas se redujeron muchísimo. Hoy con comprar un departamento de $400.000, no importa, yo sé que no todo el mundo lo tiene, pero digo, antes era 1 millón y pico, ahora es 400, ya te dan la residencia permanente. Pero no se olviden que nada de eso sirve si yo no puedo ir a la FIP a decirle, miren muchachos, me fui. Mm. Entonces, el cambio tiene que ser real, tiene que haber una mudanza, porque si vos estás en Uruguay, invertiste estos $400.000, te dieron la residencia permanente, pero vos pasás 200 días por ahí en Argentina, o tenés tu CETE y tenés que estar en Argentina, igual sos residente fiscal argentino, con lo cual terminás pagando dos impuestos. Entonces, tiene que ser es muy importante, la gente tiene que entender que eso está buenísimo, pero tenés que agarrar tus petates e irte. Y por eso está bueno hablar más y más de mudanza internacional más que de residencia. La residencia es un aspecto que es, bueno, necesitamos tener residencia permanente en Uruguay en este caso o en otro lado, pero el otro aspecto muy importante es le tengo que poder convencer a la FIP que yo me fui. Mm, no sabía eso, porque había muchos de mi edad y dijeron, bueno, me voy a Italia porque tengo la doble nacionalidad, me voy, digo, me instalo ahí unos meses y después me vuelvo a la Argentina, pero ya tengo ahí la residencia, digamos, fiscal. Y no sabía eso de que tenían que volver a, No, digamos, no, a ese país por un determinado tiempo. no funciona así porque vos tenés que, digamos, vos tenés tres requisitos que cumplir en Argentina para darte de baja fiscal, digamos, por la Mm. obtención de una nueva residencia. El primero es, no puedes estar más de 180 días en Argentina. O sea, si un amigo tuyo se va a Italia ahora y Mm. se queda y obtiene la residencia porque tiene
porque tiene el pasaporte o lo que sea, este año está perfecto, pero el año que viene, cuando vuelva a Argentina y esté 180 días, va a tener 2 residencias, con lo cual es probable que termine pagando doble impuesto. Entonces, el primer tema es 180 días. El segundo es el centro de interés vital. Muchas familias dicen, bueno, que se vaya el marido, que se vaya la mujer a Uruguay, va juntando días, pero después vuelve. Pero los chicos están en el colegio acá o van al club acá, es imposible que eso pase. Y el tercero, que es más complicado de chequear por parte de AFIP, es que vos pases más días en el país donde vos decís vivir que en Argentina. Entonces, si vos, por ejemplo, pasarás 150 días en Argentina, 60 en Uruguay y el resto viajas por el mundo, técnicamente si Argentina se da cuenta, te va a decir, mira, vos estás más días en Argentina que en Uruguay, aunque cumplas con la norma de Uruguay, vos igual tributás en Argentina también. Entonces hay que hacer las cosas bien, porque si no es complicado. Y ahí algo parecido pasa o puede pasar con el tema de los ingresos brutos, porque hay personas que viviendo en provincia tienen que pagar un Sí. impuesto a los ingresos brutos trabajando en Capital Federal. Y entonces te dicen, bueno, pero declara tu domicilio fiscal para no pagar este impuesto, no importa, inclusive digamos, en el lugar que vos trabajás, que sea en Capital Federal para no tener que pagar este doble impuesto, que me parece pero, totalmente Ridículo. ilógico, porque estás viviendo en un mismo país, en una misma ciudad, en una misma provincia, y no puede ser que cruzando, digamos, el puente tengas que pagar un impuesto por trabajar en ese lugar. Sí, correcto, correcto. Pero eso se puede hacer y eso ahí no hay controles de AFIP tanto y es más sencillo. Estás viendo el mismo país y listo, pero lo internacional es mucho más complicado. Y eso sucede entonces en todos los países tenemos que hacer, o sea, es bastante complicado. La FIP, la verdad es que el Estado es tan ineficiente en tantas cosas, pero justamente la FIP es eficiente No, en perseguir a las personas, o sea, te podés pasar 2 meses sin pagar un impuesto en monotributo y te sacan de por vida por el monotributo y tenés que pagar de una deuda fenomenal, es impresionante. sí, por eso hay que planificarlo muy bien, digamos. O sea, se le puede ganar, se pueden cumplir digamos, se pueden hacer un montón de cosas, pero hay que planificar bien. De hecho, es una de las razones por las cuales la gente hace planificación patrimonial. O sea, eh, nosotros permanentemente, las consultas que tenemos son de clientes que quieren eficientizar, optimizar el tema de sus propios negocios, cómo hacerlo. Algunos están dispuestos a moverse a otro país y otros no, digamos, en definitiva. Este, igual, digamos, la FIP hay ciertas cosas que tiene computarizadas y saltan, como dijiste vos, lo de Montrebuto y demás, y hay otras que no. La verdad que hay cosas que no tienen posibilidad de chequear. Como te digo, esto, ¿cuántos días pasaste en Uruguay? No lo pueden chequear. Eh, si vos tuviste la precaución de, si vos viajás a, no sé, a Europa, hacerlo desde Uruguay y no volver a Argentina y volver a salir, no tienen forma de ver si ingresaste o no ingresaste. Pero que concretamente vos tenés que irte de Argentina para que esto funcione, no hay ninguna duda, digamos. O sea, el tema de me saqué una residencia en Paraguay y tengo un abogado que me abre la canilla de agua para probar que tengo consumo de agua, no funciona. Y además cada vez va a funcionar menos. Y la realidad es que lo que es planificación patrimonial es secundario al modo de vida de cada uno. Entonces, digamos, no podés forzar a una familia a andar contando los días o haciendo malabarismos para cumplir con la ley. Lo importante, lo mejor es que la cumplan y estén tranquilos. Y bueno, un poco hablando de la situación económica que vivimos y en torno a las libertades que estamos viendo y las medidas de confinamiento que están llevando el oficialismo, que ya en cualquier momento nos van a decir que volvemos a la fase uno hasta el 12 de julio en el mejor de los casos. Y la respuesta que tuvo ante eso Estados Unidos como diferencia y en contraposición, ¿no? Que ellos no hicieron en medida de confinamiento, más allá que creo que dependía de cada uno de los estados. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que estás viendo en la Argentina? ¿Cuáles van a ser las implicancias a futuro de esta cuarentena y qué estás viendo en Estados Unidos, cómo se la está tratando y cuáles son los pros y cuáles son, digamos, los contras? Mira, yo creo que, digamos, las conclusiones las vamos a poder sacar de acá a un tiempo. Creo que lo que está haciendo en los países de Latinoamérica tiene unas consecuencias mucho más graves de los beneficios que trae. Acá murió mucha gente, digamos, y sigue muriendo. O sea, acá murió mucha gente y sigue muriendo. Y no es lindo leer en el diario, murieron hoy 100 personas o 1000 personas. En su momento morían 1000 por día en Nueva York. No es divertido, no es lindo, y eso genera miedo, y con ese miedo te pueden manipular. Acá no hicieron eso. Acá realmente había local, digamos, había medida de confinamiento en lugares, digamos, centros, epicentros, como fue Nueva York,
pero acá en Miami, por ejemplo, en definitiva, los comercios estaban cerrados, estuvieron cerrados unos 2 meses más o menos, después abrieron, inclusive por hoy tenés shopping, tenés restaurantes, lo Mm. único que no hay son eventos públicos, es decir, deportes y cine. El resto todo funciona normal, obviamente con medida de distanciamiento social, con barbijos, con menos mesas habilitadas y demás, pero la verdad es que los comercios no se fundieron, están trabajando, la gente que fue echada en muchos casos fue contratada de vuelta, por supuesto que va a haber una recesión, por supuesto que va a haber un daño, pero no es un daño tan grande. A mí lo que me da miedo es el daño, no solo Argentina, Argentina, Chile, Perú, hay un montón de países que están muy cerrados, y son países que no entraron en una buena condición económica a la crisis. Y me parece que, de vuelta, no es simpático decir esto, pero en definitiva, por proteger la vida de, no sé, hubieran muerto 50.000 personas, estás comprometiendo, digamos, el progreso de un país y de hecho las vidas de otra gente también, porque, digamos, hoy por hoy hay estadísticas que muestran que ya aumentaron los eventos cardíacos o cardíacos respiratorios, hay más suicidios, hay más paros cardíacos. Entonces, después hay que ver qué es lo que termina pasando. Argentina se puede llegar a entrar en un periodo donde tengas varios años de muchas quiebras y concursos y gente perdiendo el trabajo. Entonces, yo creo que estuvimos todos tan pendientes de los muertos y permitimos que tomen medidas que no corresponden. Yo lo que muchas veces digo es, a ver, la pandemia esta es un fenómeno global como quizá no hubo nunca antes uno. O sea, fíjate, inclusive las guerras mundiales, que les llamamos mundiales, son regionales. O sea, la guerra mundial, la primera, digamos, fue una guerra europea, digamos. Y la segunda, la realidad es que Latinoamérica, te diría que hasta se benefició de la guerra. O sea, impacto negativo no tuvo, África tampoco, Asia en general, salvo Japón tampoco. Entonces, fueron fenómenos regionales. Acá estamos en un fenómeno mundial, esto pasó por todo el mundo, y lo que nos permitió ver es cómo reacciona cada país. Y hay países que reaccionaron sin coartar las libertades individuales, otros que las cortaron. Hay países que bajaron impuestos para ayudar, otros amenazan con subirlo o lo subieron, como en el caso de Venezuela. Entonces, esto está mostrando cómo es la reacción de cada país. En el caso de Argentina, tomaron una medida muy exagerada, no la tomaron legalmente correcta, podrían haber hecho el estado de sitio, podrían haber pasado por el Congreso, o sea, realmente se cagaron en la Constitución, hablando mal y pronto. Entonces, tomaron una medida muy drástica, mal tomada, y lo único que muestra esto es la voluntad del gobierno de restringir libertad. La gente ya no se queja o se queja menos, y están manipulando y están aprovechando la situación. Eso es obvio. Si quieren llevarlo a Venezuela, no, no lo sé, lo sabremos en un tiempo, pero Mm. está claro que han aprovechado esto de una manera política y está claro que va a haber muchos daños económicos y también daños a la salud de vuelta, desde el momento que el estrés y la depresión generan problemas. Yo lo que estuve viendo y de vuelta, es totalmente, digamos, no podemos sacar conclusiones ahora, es imposible, hay que esperar varios años para ver cómo termina todo esto, pero mi sensación es que los países con mayor índice de libertad y con mayor educación son los que mejor les fue. Si vos comparás los índices de Heritage y los índices de PISA, las pruebas PISA con los índices de coronavirus, hay bastante correlación, al menos de sentido común. Después habrá que ver si técnicamente existe correlación o no, eso es otro tema, y necesitamos que pase el tiempo. Pero los países más ignorantes y más populistas son los que peor andan. Y ves, en materia de educación, ¿ves un atraso educativo acá en Argentina cuando vos ves en Estados Unidos la calidad educativa y la de Argentina? La verdad es que los argentinos no están preparados para el mercado laboral. Yo siempre digo, o sea, todos buscan en que lleguen inversiones, por ejemplo, extranjeras, que abran empresas multinacionales acá en nuestro país, pero la verdad es que los argentinos, debido a la baja calidad educativa que tenemos, no van a poder utilizar, digamos, no van a saber utilizar la nueva maquinaria, la nueva tecnología. Tenemos un atraso tecnológico fenomenal. Sí, sí, En, totalmente, y te agrego, y además hoy por hoy, y esto era distinto hace unos años, pero además de que no tenés capacitación en muchas cosas, tenés muy poca cultura de trabajo. O sea, hay generaciones enteras que no han visto ni a sus padres ni a sus abuelos trabajar hoy por hoy, cuando Argentina era un país de trabajadores, en el buen mm, sentido de la palabra, no estoy hablando de trabajadores terroristas, de trabajadores, la gente trabajaba, se rompía el culo. Hoy el argentino pareciera que está dispuesto a hacer eso cuando se va al exterior, pero en su país no le gusta trabajar mucho. Y la verdad que lo que yo lo que vos decís, hay un sector de la población que todavía tiene acceso a cierta educación de calidad privada o mismo en algunos lugares públicos que todavía hay educación de calidad, pero es una parte muy pequeña de la población.
Acá la realidad es que la mayor parte de la población tiene un buen sistema educativo. Coincido, a ver, los yanquis no son los reyes de la cultura ni son los tipos más sofisticados del mundo. De hecho, yo siempre digo, Estados Unidos funciona basado en el optimismo y en la deuda. Estados Unidos es Homero Simpson, ese es el Estados Unidos. Pero vaya a hacer su laburo, digamos. Son tipos que laburan y son tipos prácticos, son tipos que tienen cultura de trabajo. Por supuesto, después no saben cuál es la capital de Suecia o piensan que Checoslovaquia sigue existiendo y sí. Y eso yo cuando vine acá me sorprendió que, por ejemplo, en Estados Unidos no enseñan geografía obligatoria en la escuela. Es una materia optativa, si querés estudiar, si no, no. Y eso tiene que ver con lo que vos quieras, pero la realidad es que Estados Unidos, a ver, le chupa un huevo al resto del mundo. Esa es la verdad. Digamos, más gráfico imposible, no les importa, no les interesa. La mayor parte de la gente ni siquiera viaja para afuera. Vos lo que viajas para afuera es lo que vos vais a Miami o vas a Los Ángeles o Nueva York, es muy cosmopolita, pero el resto del país no viajan, no viajan. Y no les interesa la afuera. Y así es como funciona el país. Digamos, coincido contigo en que la educación se ha, digamos, dañado mucho del momento que se empezaron a hacer cuestiones ideológicas. Entonces, vos ves hoy videos por todos lados de maestras diciendo animaladas, y seguro que hay un montón de maestras cultas que laburan bien, pero también se exige muy poco para ser maestra en Argentina. No es que es un título universitario habilitante, hay maestras que no tienen, digamos, tienen un terciario bastante choto después de haber tenido una educación mala en primaria y secundaria. Entonces, sí, yo creo que tenemos, Argentina tiene un problema con la educación, sin ninguna duda. Y de vuelta, y el tema a mí me preocupa mucho más que eso, todavía el tema de cultura de trabajo. Mm. Porque si vos, a ver, si es más eficiente robar un celular que laburar 8 horas en una oficina, y va a haber un montón de gente que lo va a hacer, ¿qué vas a hacer? Cobrar un plan social, o sea, Bueno, ni obviamente, hablar. por eso, obviamente que esa gente siempre, digamos, va a preferir quedarse en casa, digamos, cobrando su plan social o cobrando tanto por tantos hijos, en vez de, bueno, conseguirse un labor. El mismo sistema me parece que te Bueno, genera estos incentivos. ahí tenés el tema de lo que decía Reagan en su momento, el mejor plan social es un empleo. Y es verdad. O sea, el plan social vos lo podés tener por 3 meses, por 6 meses, poner en esa situación de decir, che, vamos a extender el desempleo, el seguro de desempleo por un año, porque Argentina no tiene seguro de desempleo, Argentina tiene dádivas. Y en Mm. definitiva cada vez tenés menos gente, y eso es lo vuelta, se va a volver a resentir ahora con la recesión. Cada vez menos gente soportando más gente. Y vos decís, a ver, pará, yo me privo de comprarle a mis hijos una entrada para un recital, sin embargo, para tener mis impuestos, el recital se hace igual en no sé dónde, y van tipos que no lo pagan. Es decir, no tienes, o sea, ¿en qué momento el Estado argentino tiene que ponerse a pagar recitales para la gente en la playa? O Mm. reposeras. O sea, no tiene que pagar el Estado yanqui, pero digo, Estado argentino, que está con déficit, no puede hacer esos gastos. Es como cuando una familia no entra plata y bueno, se empieza a recortar. Es Mm. lógico. Dramática la situación y cuando nos comparamos con el resto del mundo, quizás nos podemos dar cuenta de lo atrasado que estamos, de lo mal que estamos en esta situación y que no vamos a ir para adelante, que esto no se soluciona con, digamos, con una simple, digamos, no sé, política económica, sino sin planes más sociales. No, eso se soluciona, digamos, cambiando, sacando todo esto de raíz, pero también ahí tiene que ver con una cuestión política, porque, digamos, a alguien les conviene que sigan, digamos, este tipo A de ver, gente que no labure, le, cobren le, un plan social. le conviene a la mayoría, digamos. Y de hecho, después de esta crisis con la pobreza que va a haber, no lo saca más del gobierno por los votos. Digamos, y esto es algo que de vuelta, cuando uno lo plantea, saltan con adjetivos pero la realidad es que vos un sistema, a ver, no es democrático que un tipo que reciba un plan, o que labure para el Estado, o que tenga un contrato con el Estado si querés, vote. No tiene, es un conflicto de interés. En una sociedad Mm. comercial, si yo tengo que traer, si yo tengo, mira, mi hijo fabrica, o mi hijo diseña, vamos a traerlo a la empresa para que haga una propuesta. Yo no puedo opinar sobre la propuesta de mi hijo porque tengo conflicto de interés, entonces yo me abro y digo, mira, elijan ustedes. Digamos, es algo básico. Entonces, acá en la democracia, la realidad es que deberíamos votar los que no tenemos un conflicto de interés con el Estado. No deberían votar los legisladores, no deberían votar ningún político debería votar, los planeros tampoco deberían votar, y los contratistas tampoco deberían votar. Entonces, que votemos a la gente común, que no recibe. Es decir, en definitiva, los que contribuimos al Estado, somos pagadores de impuestos, no estamos pagando y estamos eligiendo un gobierno que lo único que va a hacer es decir cómo se gasta nuestra plata. Entonces, lo que tenemos Mm. que votar somos los que pagamos impuestos. Punto. Es así, y eso no es antidemocrático, eso es lógico, es sentido común, pero no tenemos sentido común, en definitiva. Y acá el problema de Argentina es que en algún momento fue tan grande el país, y fue tan próspero, y fue tan bueno,
que estamos cayendo desde muy alto. Entonces la gente no se da cuenta. Vos viajás por el mundo hoy por hoy y te encontrás con que muchos países africanos están mejor que Argentina. Casi todos los países latinoamericanos están mejor que Argentina. Si vos ves la foto, por ahí somos mejores que otros países por muy poquito margen, pero si ves la película, nos pasan en cualquier momento, en todo, en educación, en cultura, en lo que tengas ganas, en todo y en todo te pasa. Nosotros somos un país que seguimos pensando que somos los mejores del fútbol y tampoco lo somos. Entonces, si no empezamos a aceptar la realidad y decimos, hoy somos un país pobre, esa boludez de que Argentina es rica, hoy somos un país pobre, de los más pobres del mundo, de los menos libres del mundo. Haces los últimos rankings de competitividad ponía Argentina ante última, solo por encima de Venezuela, que ya ni es un país siquiera. Entonces, si no empezamos a aceptar que somos un país que está mal gobernado hace 80 años, olvídate de qué signo político, todos gobernaron mal en 80 años, somos un país que viene en caída libre. Si vos no pones un parate y empezás a hacer un cambio realmente muy drástico, es imposible. Y el cambio tiene que ser en todos aspectos. Tiene que ser un aspecto tributario, tiene un aspecto de seguridad jurídica, tiene un aspecto de leyes laborales. Es una reforma del Estado mucho más profunda inclusive que la que hizo Menem en los 90, porque hoy estamos mucho peor que en el 89. Totalmente de acuerdo. Y una última pregunta, porque ya se me está acabando el tiempo y después quiero que Dale. encima nos recomiendes dónde podemos nosotros conseguir tu libro. ¿Vos ves una rebelión fiscal de los argentinos, los que pagamos impuestos, en algún momento, o sea, o esta crisis, bueno, puede desembocar A en un ver, cambio de comportamiento? yo creo, mira, yo creo que te lo pongo de dos maneras. Antes de la crisis te hubiera dicho no ni en pedo. A ver, vos sabés muy bien la última vez que hicieron un evento los chicos de la Asociación de Contribuyentes en una placita enfrente a la FIP, que fue Agus, uno de los oradores, yo fui otro, estaba Manu Adorni y Maslatón. Fue antes de las PASO, Mm. fue el 3 de agosto creo, antes de las PASO, inclusive pasó José Luis Desperta a saludar con Rosales y demás. Fue un sábado a las 4 de la tarde porque se había hecho una charla antes, un día de semana, y la gente como laburar no podía ir. Bueno, fue un sábado a las 4 de la tarde, el día estaba divino, éramos 300 para protestar por los impuestos. Entonces, si la gente no puede un sábado moverse 15 minutos de su casa para ir a protestar por esto y llenar una plaza que encima era así chiquita, porque era la de atrás de Plaza de Mayo, no era la Plaza de Mayo, yo, que hubiera sido ridículo hacer Plaza de Mayo porque éramos 300, pero digo, la gente realmente no se da cuenta de lo grave que es el tema impositivo. Ahora, con la crisis de esto, me parece que quizás hay más lugar porque la rebelión fiscal se puede llegar a dar por vía de los hechos. La gente no tiene para pagar los impuestos. No los tiene. O sea, Mm. no es que está guardando la plata y no quiere pagar. No tiene con quién pagar los impuestos. Entonces puede ser que haya algo, que pase algo. La imagen positiva de Fernández está bajando mucho. Hay más críticas. Tuvo el banderazo el otro día. Digamos, este es el momento que Argentina tiene que demostrar que no quiere ser Venezuela. Pero es ahora que se juega el partido. Son los próximos 6 meses. Después ya Mm. está. Así que yo eso es lo que pienso. Yo creo que en los próximos 6 meses puede pasar algo interesante. Pero también creo que si no pasa, me parece que vamos para Venezuela y no hay opción. Ay, ojalá. Ojalá La pase verdad es algo. ojalá que no, la verdad es que tenemos un país tan lindo con tantos recursos naturales, la gente súper cobada, pero digo, Pero no puede para, ser Venezuela verdad. también tenía eso en los 80, en los 90. Eran los países más libres y más cultos de Latinoamérica, con gente divina, súper laburadora. La ves vos hoy en Buenos Aires, la ves en Chile, la ves en Uruguay, la ves acá mismo en Estados Unidos. Entonces, pensar que no nos puede pasar nos acerca a que pase, digamos. Yo creo que tenemos que pensar que sí puede pasar, que sería muy grave que pase, y hay que oponerse a que pase, por todos los medios que uno pueda. Y sí, por lo menos para defender el futuro de todos los argentinos digamos, los que nos intentar, digamos, construir algo mejor, un país mejor, con todas las fuerzas unirnos. Yo creo que, yo me veo de optimista, yo creo que quizás la gente, como bien Buenísimo. dijiste, se puede dar cuenta ahora con esta crisis el valor de este país y que haya una rebelión fiscal. Ojalá, todos mis mejores deseos. Ahora todo parece indicar que nos vamos a venir. Bueno, Martín, quiero que nos cuentes cómo podemos conseguir tu libro, que es espectacular. Yo me quedé con ganas Mira, de leerlo. desgraciadamente, como viven en un infierno tributario ustedes, y encima Amazon no llega, vos, un quilombo. Mira, yo lo tengo acá, ejemplar en papel, me llegó hace 2 días, 3 días, y acá yo lo pago $19,
y me llega a $19 en mi casa. Si vos lo querés pagar $19 para empezar a ver qué dólar usás, pero además te va a llegar por $75. Entonces, Ah, podés ir a Amazon, está para Kindle también, donde obviamente no hay gastos de envío y demás, es mucho más fácil y mucho más ameno, inclusive ahí te marcan cómo bajarlo con otras plataformas. Está el de papel, si alguien quiere y por ahí no está viviendo en Argentina, lo puede pedir en algún otro país, la verdad está vendiendo muy bien. Y después sí va a llegar a Argentina, me dijeron, voy a hablar con la editorial que lo va a publicar allá, que creo que va a llegar en los próximos 25 o 30 días a las librerías de allá, digamos. Y ahí va a estar a precio argentino, digamos, en definitiva. Así que va a estar al alcance de todos. Espero que, sí, ahí decía el Book Depository no te cobra envío, es cierto. Y de hecho hay mucha gente que lo está comprando online. De hecho, en la categoría de hecho tributario somos el libro más vendido en todo Amazon. O sea, que está funcionando bien, la gente lo compra, la gente lo lee, y de paso aprovecha que compra el primero, que está bueno, porque los tenés los dos ahí, entonces, bueno, me agarro los dos y pago un solo envío. Pero sí, digamos, está para Kindle, que es lo más fácil, y va a salir en Argentina en breve, y después va a salir en España más hacia fin de año. Así que nada, contento, la verdad que lo está leyendo. Yo esto claramente no lo hago por un tema económico, lo único que quiero es difundir las ideas y los conceptos, y la verdad que para mí es un placer que la gente lo lea y después opine y comparta, y ese es el único objetivo que yo tengo, digamos, con estas cosas. totalmente informar y enseñar a la gente, porque la verdad es que la gente no tiene mucho, digamos, conocimiento sobre este tema. Vos nos estuviste anteriormente, digamos, diciendo, mira, esto se hace, y entonces, bueno, conseguir el libro, leerlo, informarse y no meter la pata, en, digamos, en queriendo hacer algo bueno y terminamos perdiendo todo. Así que, bueno, gracias Martín por esta charla súper fructífera, la verdad la disfruté No, a vos, un un montón. placer. Y bueno, nada, nos seguimos viendo y seguimos hablando. Saludos para todos. Seguramente vamos a volver a hacer una charla más adelante con Ningún esta cuarentena problema. que parece que es para mucho, así que muchísimas gracias y espero a toda esa gente que se conectó, gracias por conectarse, va a estar subido a YouTube el siguiente video, así que bueno, gracias, Bueno, un beso enorme. beso. Chao, chao.